que los televidentes y nosotros estuvimos escuchando. Y es que yo entiendo que la delincuencia va a mejorar cuando el criterio que tiene el Código Procesal Penal sea realmente aplicado, es decir, que la prisión sea un lugar, un espacio para rehabilitar a las personas que han cometido hechos delictivos. Pero la realidad actual, lamentablemente, es que estas personas caen en prisión y las prisiones se convierten en una formación de delincuencia, es decir, las personas no suelen salir de ellas rehabilitados. Por otro lado, ya integrando el tema que tenía planificado para el día de hoy, podríamos decir, si le quisiéramos poner un nombre a lo abordado hoy, sería tareas pendientes acumuladas. ¿Y qué son tareas pendientes acumuladas vinculadas al derecho? Pues yo creo que la pandemia nos enseñó que la sociedad de un día para otro, de manera muy acelerada, puede dar cambios drásticos que varíen las circunstancias y los criterios que se tienen que utilizar para aplicar el derecho. Incluso la pandemia se puede decir que obligó a estar en condiciones atípicas, incluso a construir normativas o resoluciones para darle respuesta a algunos problemas que comenzaron a acontecer. ¿Y a qué se refiere cuando yo trato de abordar tareas pendientes? Bueno, como en otra ocasión en este programa dije, el derecho es un instrumento para dar respuesta a los problemas sociales. De ahí a que el derecho siempre tiene que estar íntimamente relacionado con la realidad social en la que se sumerge un país determinado. En este sentido, la República Dominicana tiene grandes debilidades en este aspecto. ¿Por qué? Porque tienen muchas normativas que no se adecúan a la realidad social en la que nos encontramos, incluso a este nuevo Estado de Derecho que surge en países como este, que costó un poco más consolidar. ¿Y cuáles son esas normativas que están pendientes? Por un lado tenemos la ley de extinción de dominio, que parecería que nunca va a ser aprobada en la República Dominicana. Si le adicionamos otra normativa, podríamos establecer que también la ley de protección de datos. En mi ocasión, cuando me gradué de la universidad, el tema que seleccioné fue la protección de datos personales. ¿Y qué sucede? Si bien es cierto, la República Dominicana tiene una normativa del 2013, dicha normativa de protección de datos primero se especializa o especifica o se concentra más en lo que son las entidades financieras y la protección de datos o el manejo de datos que éstas tienen que brindar. Sin embargo, dicha normativa toma de referencia una normativa española que es del 2002. ¿Y qué sucede? Perdón, del 2000. Entonces, ¿qué sucede? Que la realidad social en la que se inspira esa normativa es una realidad muy distinta, donde no existían grandes plataformas digitales, donde Internet no había hecho boom todavía, por ende no se adecúan a las circunstancias en las que vivimos. Por otro lado, yo creo que una de las debilidades más grandes que vamos a mantener mientras siga este estado de emergencia es la transparencia, es decir, el libre acceso de la información. Si bien es cierto, tenemos una ley de libre acceso a la información, no menos cierto es que dicha normativa se inspira en normativas de países europeos donde tratan de proteger los funcionarios públicos o la gestión pública en función de su vida privada, primero, y en función del interés público. Es decir, yo no publico porque eso puede poner en riesgo la seguridad nacional. Entonces, primero tenemos una ley de extinción de dominio pendiente, tenemos una ley de protección de datos deficiente porque no se adecúa a la realidad en la que estamos sumergidos, ya que se inspira en una normativa del 2000 a pesar de ser del 2013. Por otro lado, tenemos una normativa de libre acceso a la información que primero no se aplica estrictamente. Incluso recientemente es increíble que la República Dominicana se entere de la situación del boom que había con los cerdos, porque otro país hace un reporte de esa situación. Es decir, las autoridades no proporcionaron la información de manera oportuna a la ciudadanía. Y por último, y quizá uno de los más importantes, sería el Código Penal, que inclusive la sesión que estaba prevista, creo que en el día de ayer o en días próximos, tuvo que ser cancelada. ¿Y por qué fue cancelada? Porque no hubo quórum. Es decir, que muchos senadores que
están llamados a representarnos, no se presentaron y algunos sin ni siquiera mostrar justificación. No menos cierto, con el Código Penal hay una situación muy particular. Hay quienes presionan para que sea aprobado y hay otros que entienden que por los aspectos o cómo se aborda la discriminación debe ser modificado y volver entonces a la Cámara de Diputados. Sin embargo, yo entiendo que si ya hemos esperado, debemos estructurar un Código Penal que vaya mucho más acorde a nuestra realidad de que es un Estado democrático. En este sentido, yo entiendo que falta mucho por hacer a nivel normativo y el poder, legislativo debería mostrar eficiencia. ¿Por qué? Porque eso hace que en el mañana puedan surgir otras realidades que ameriten nueva normativa y no le hemos dado respuesta aún a problemas que venimos arrastrando desde hace varios años. Bueno, pues muchísimas gracias, Paulio, por tu participación. Y el tema del Código Penal, 20 años en discusión y nueva vez tendrá que ser ahora debatido y conocido desde el principio en la próxima legislatura, porque nos pasamos un año completo y nuestros legisladores no tuvieron tiempo. Sin embargo, parecería que sería lo ideal, porque incluso en los modelos previos no estaba contemplado el hecho de integrar en eliminar de los actos discriminatorios los asuntos de discriminación por género o preferencia sexual, pero eso no se detiene ahí. Lo que pasa es que en ese mismo artículo, básicamente, cualquier tipo de discriminación queda justificada. Y si yo tengo una justificación para actuar, o sea, de manera que discrimine a los demás, por ende, entonces estoy amparándome en el derecho inclusive. Entonces, muchos juristas han considerado que el proyecto debía volver desde cero, porque en un estado como este, una situación así vulneraría los derechos fundamentales de las personas. Precisamente, y recuerdo que en una ocasión cuando se aprobó en la Cámara de Diputados, tomaste el tema aquí, detallaste ampliamente cómo estos artículos se habían eliminado y que esto generaría controversias, dificultades, y dentro de lo que ha impedido la aprobación del mismo, indiscutiblemente que ese es uno de los aspectos. Gracias, Paulio, por cada jueves estar con nosotros aquí en Al Compás del Mundo.